Bueno, hartas noticias hay en torno al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el día de hoy. Y lo que vamos a conversar ahora tiene que ver con el anuncio de la imposición de una nueva prohibición de ingreso al país para ciudadanos de 12 naciones y restricciones adicionales para otras 7 a partir del próximo 9 de junio. Según la Casa Blanca, esta medida ya fue formalizada a través de una orden ejecutiva, la cual se ampara en la necesidad de proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública. Los países cuyos ciudadanos no pueden viajar a Estados Unidos son Haití, Afganistán, Irán, Libia, Yemen, Siria, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Somalia y Sudán. Además, se impondrán restricciones más severas a quienes son de Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán. La administración Trump justificó la medida mediante una evaluación país por país basada en tasas de permanencia irregular, cooperación en materia de seguridad y repatriación, además de capacidad institucional para emitir documentos confiables. En el caso de Haití, la administración señaló durante la presidencia de Joe Biden, cientos de miles de haitianos ingresaron ilegalmente, lo que a juicio del gobierno actual aumentó el riesgo de actividades criminales y de seguridad nacional. Cuba, calificado también como patrocinador estatal del terrorismo, La Habana se ha negado sistemáticamente a compartir información policial y a aceptar la repatriación de nacionales. Respecto a Irán, el Ejecutivo argumentó que figura como patrocinador estatal del terrorismo y no coopera en la identificación de riesgos de seguridad ni en la repatriación de sus ciudadanos. Libia fue descrita como un país sin autoridad central competente, con presencia histórica de grupos terroristas. Hugo Harvey, analista internacional de la Universidad de las Américas, ya está con nosotros para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás? Bueno, Hugo, revisábamos un poco el contexto de esta nueva medida de Donald Trump en contra de la migración, ¿cierto? Ya ha tomado varias otras, esto de convertir, en quitarle la licencia de legal, por ejemplo, a otros 500.000 migrantes, que la mayoría de ellos también provenía de estos países. ¿Cuáles de estos países que nombramos podrían ser los más afectados con esta nueva medida? Sí, bueno, la verdad es que todos los países son afectados, no hay ninguno más que otro, digamos. Todos los países, digamos, en cuanto a estados, digamos, van a tener las mismas repercusiones, es decir, evitar que sus connacionales puedan asistir o viajar hacia Estados Unidos. Claro que hay que considerar que hay ciertas excepciones, es decir, gente que ya tenía las visas autorizadas, personal diplomático que tenía ya estas visas ya en curso, gente que vaya a participaciones deportivas, la reunificación familiar tampoco la están prohibiendo, por lo tanto, de estados como estados son pocas las repercusiones. Lo que sí van a tener repercusiones son la gente, el turista normal, aquel que quería ir a realizar algún tipo de estudio, el que quería ir de vacaciones. Esa es la repercusión. Pero lo que hay que considerar también que estas medidas que está adoptando Donald Trump, digamos, primero son promesas de campaña, es decir, en parte el estadounidense promedio prefirió ese tipo de medidas, y por otra parte estas medidas van escalando, es decir, los 12 países que se les prohibió la entrada total es un paso posterior a los 7 países que tienen menos restricciones. Y todos estos países que se les prohibió la entrada, digamos, o la generación de visas, han tenido una serie de advertencias y realmente son países que son muy antagonistas hacia los intereses de Estados Unidos. Sí, claro, pero de todas maneras acá pueden haber otros países perjudicados que no están en el listado, como, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, Chile, que podría comenzar a recibir más personas provenientes de estos países, por ejemplo, de Haití, Venezuela. Sí, claro, eso es efectivo lo que tú señalas, digamos. Todos los países tienen que tener sus medidas de resguardo y de saber hasta qué punto pueden recibir a distintos inmigrantes. Es decir, la inmigración per se no es algo que sea negativo. El problema es cuando un país no tiene la capacidad ni la voluntad política para poder controlar el ingreso de inmigrantes, de poder controlarlo, y lo otro es que el país también tiene que tener la capacidad para poder atenderlos de buena forma.
Claro. Y si a nosotros aparte le sumamos que eso puede tener algunas consideraciones de tipo delictual, de nuevas formas del delito y de otros antecedentes que puedan perjudicar a la seguridad nacional, es más complicado para esos países que pueden ser un segundo destino. ¿Crees tú que alguna vez Chile podría estar en una de estas listas? Es difícil porque la política exterior de Chile, si bien es cierto, sufre algunos vaivenes producto de los distintos gobiernos, es más o menos estable. Y dentro de la política de Estado está el colaborar con Estados Unidos en todo lo que signifique el visado, la entrega de información, la generación de documentos que sean fiables y confiables para poder verificar la identificación de aquellos que intentan ingresar a Estados Unidos. Y lo otro, que hay muchas advertencias. Estados Unidos rara vez toma una medida de un momento a otro sin hacer una serie de advertencias, y el problema es que hay algunos países que no saben leerlas, pero estar en este listado falta mucho porque, como dije, los 12 países que se les prohibió la entrada son abiertamente antagonistas, son estados que fomentan el terrorismo, dependiendo del punto de vista que se le vea, son estados que generan inmigración irregular, son estados que no colaboran con Estados Unidos y también son estados que están colaborando con los rivales de Estados Unidos, que en este momento son China y Rusia. Sí, claro, quizás en cuanto a colaboración, ahí Chile estaría un paso más adelante, aunque hemos visto que durante los últimos días las relaciones bilaterales entre ambos países tampoco han sido las mejores. Me refiero al conflicto entre el canciller Marcos Rubio y el presidente Gabriel Boric. Sí, efectivamente, ahí hay un problema que para generar la política exterior, para poder ejercer la política exterior, creo yo que es necesario basarse en el realismo. Y el realismo tiene como base la historia y los patrones históricos que se van repitiendo. En este caso, esto no es primera vez que hay este tipo de tensiones entre Estados Unidos y Chile. Lo que pasa es que hay que saber leer esas tensiones, saber leer cuáles son las advertencias que se están haciendo y asumir de manera realista que Estados Unidos es un país que es una superpotencia y que Chile es una potencia mediana o un país pequeño, y que es así como se manejan las relaciones internacionales. Es decir, la dignidad del país se mide desde otro punto de vista, no solamente si es que habla el presidente con el presidente o el presidente con el secretario de Estado. Hay que considerar que el secretario de Estado ya es una persona muy importante de Estados Unidos, tiene miles de flancos abiertos en diferentes partes, por lo tanto, si hace un llamado al presidente de la República, desde mi punto de vista, lo cortés no quita lo valiente, y no habría sido mal visto que hubiese atendido ese llamado, porque pueden salir cosas muy beneficiosas aparte de una conversación a ese nivel. Claro, además de este último encuentro está todo lo que ha sucedido con respecto a la visa waiver, ¿no? Sabemos que son varias las personalidades en Estados Unidos que han pedido que se termine este beneficio con Chile, y es algo que se ha conversado, ¿cierto?, cada cierto tiempo y se sigue renovando, pero ahora esto escala a este conflicto ya más a nivel de gobierno, ¿no? Por lo que estábamos conversando, lo de Marcos Rubio con Gabriel Boric. Sí, efectivamente hay que analizar una serie de aristas. O sea, primero, el embajador Juan Gabriel Valdés está ya en Estados Unidos, pero por algo está llamando el secretario de Estado. O sea, algo tiene que hablar con el presidente. Pudimos ver cómo el embajador en Estados Unidos participó en la campaña de Kamala Harris, algo que puede ser mal visto desde el punto de vista de Trump. Estamos viendo que estamos negociando si va a haber una alza arancelaria hacia el mayor producto de Chile, que es el cobre. Y así hay una serie de aristas que se necesita analizar para poder tomar decisiones de manera mucho más concienzuda, digamos, y poder analizar de manera más efectiva cuáles son los posibles escenarios que se pueden generar. Y lo otro también hay que ver es que la animadversión que ha tenido el gobierno, o sea, el gobierno de Netanyahu, no al Estado de Israel, pues el gobierno de Netanyahu, puede ser leído de otra forma. Por lo tanto, siempre Chile en su política exterior ha defendido los principios, ha sido defensor de los principios de no intervención, de autodeterminación, siempre respetuoso de los principios de los derechos humanos, pero
hay que saber hacer eso y hay que saber explicarlo y plantearlo de la forma de seguir la tradición de la política exterior de Chile. Volviendo al tema de la migración en Estados Unidos, más en general, ¿no? ¿Crees tú que estas son las medidas adecuadas para frenar el problema que tienen en ese país o son más que nada anuncios con mucha fuerza que a visión de sus seguidores y también de sus votantes los sigue ayudando en el sentido de que eran promesas de campaña? Tú también lo mencionabas. Sí, bueno, es que hay que diferenciar el anuncio, que es ahora, y después cuál va a ser la implementación y cuál va a ser el efecto práctico. Todavía no podemos ver si van a ser las más efectivas o no, pero sí por lo menos ya está causando un efecto. El hecho de que estemos hablando nosotros de eso quiere decir algo. Claramente se va a desincentivar los viajes de parte de los connacionales de estos países hacia Estados Unidos. Y lo otro que hay que analizar, digamos, es que si que va a bajar el flujo migratorio y si va a tener algún impacto después en la política interna de los países, porque también está apuntado hacia eso, hacia la política interna de los países a los cuales está dirigida. Pero claro, tiene un componente muy comunicacional, tiene un componente de relaciones internacionales y va a tener un componente mucho más práctico y que está por verse aún. Otra de las críticas que se le hace al gobierno de Donald Trump con respecto a esta materia es que él ha criminalizado, por decirlo de alguna forma, la migración, siendo que la mayor parte de los problemas, por ejemplo, atentados terroristas o de ese estilo, vienen desde personas del interior del país. ¿Es una manera de desviar el foco? Porque tampoco se han anunciado muchas medidas con respecto al problema interno. Sí, claro. No sé si está criminalizando, sino que está siendo efectista, más que todo. Todo este tema de los anuncios, ¿para qué hablar el tema de la pizarra con los aranceles que se le iba a subir a los distintos países? Hoy en día hace toda una puesta en escena, entonces es más un efectismo que la efectividad. Y si es criminalizar o no la inmigración, esto es uno de los factores, o sea, estos 12 países, uno de los factores que no controlan la inmigración. Pero hay otra serie de factores que fueron analizados por analistas que saben y que viven y piensan en el país al cual están analizando, digamos, tienen un escritorio especial para trabajar en un desk que se llama. Por lo tanto, es gente muy capacitada. Claramente que está la impronta o las orientaciones políticas que puede hacer el presidente. Y en ese caso, desde su campaña inicial, digamos, o sea, desde su administración anterior, y la campaña anterior es que ya viene mirando con desdén a los inmigrantes y en gran medida hacia los latinoamericanos, es decir, no es nada nuevo. Y al parecer, en esta ocasión, estos decretos, estas órdenes que está firmando, están hechas con una mayor calidad jurídica, porque ya aprendieron la batalla judicial que tuvieron que librar para que se pudieran implementar y algunas fueron fallidas en el periodo anterior. Otra de las cosas que se mencionaba, y con esto también para ir terminando, que el bajo flujo de migrantes, legales por supuesto, podría afectar a algunos sectores económicos de Estados Unidos. ¿Crees tú que sea tan así? La verdad es que no creo que afecte tanto el inmigrante que llega allá, digamos, trabaja mucha mano de obra, pero esa mano de obra hay mucha en Estados Unidos, sobre todo que ha habido algún incremento en el desempleo y el mercado interno en Estados Unidos suficientemente grande como para mantener a flote aquello. Y si bien es cierto, se va a desincentivar o se va a prohibir la inmigración de algunos países, seguramente otra gente se va a ver alentada a viajar. Exactamente. Bueno, Hugo, analista internacional de la Universidad de las Américas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Que te vaya bien. Gracias a usted por la invitación.